Amén. Gracias, hermano. Por el momento les voy a pedir a todos si pueden cerrar su micrófono, porque si cierro a todos, pues voy a cerrar quizá alguno que sí necesite hablar. Entonces, cada uno si pudiera cerrar su micrófono y conforme vaya pasando el tiempo, vayamos platicando, me gustaría si alguno tiene algo que decir o algo que preguntar en el camino, con toda confianza, abra su micrófono. Yo apenas tengo a 4 o 5 personas en la pantalla. Los demás no los voy a poder ver. Entonces, si usted tiene algo que decir, solo abra su micrófono y hábleme. Y pues yo le voy a ceder el tiempo para que usted pregunte o comente. Simplemente tratemos de que si es un comentario que sea corto, si es una pregunta que sea de la clase. Entre más directa sea a la clase, pues mejor, ¿no? Así que procuremos mantenernos siempre centrados en lo que vamos a estar hablando. Cualquier duda, cualquier cosa, algo que no esté claro, con toda confianza, hermano, pregunte, hable, a manera de que todos podamos aprender. Escuchaba hace un momento, mientras les oía hablar, que no es tan fácil, y tiene razón, tienen razón. No es fácil empezar un estudio o empezar a tomar, vamos a decir, hábitos de estudio cuando pues hemos pasado la vida sin hacerlo, ¿no? Sin tener una disciplina. Entonces no va a ser sencillo. No intenté nunca decir que fuera sencillo, al contrario, la semana pasada les decía que interpretar la Biblia o estudiar la Biblia es una tarea bastante seria, bastante fuerte. Hay que dedicarle ahí sí que tiempo, sudor y lágrimas a ello, ¿no? Así que échele ganas. Alguien decía también en lo que estaban platicando al principio que pues hay que intentar aprender todo lo que podamos. Y tiene razón, la edad es lo de menos, hermano. Usted trate de captar todo lo que pueda y entre más capte, si capta así de este tamaño, pues no importa, es algo que no tenía antes. Entonces, se trata de aprender. Yo voy a aprender con ustedes también, en lo que ustedes comenten, en lo que ustedes digan, podemos ir aprendiendo todos. Así que no se desespere, apenas estamos para comenzar la segunda clase. Así que no se desespere, va a tomar un tiempo, pero primeramente Dios, cuando terminemos, después de las 10 lecciones que vamos a tener, cuando terminemos, yo espero que haya practicado suficiente algunas cosas como para que su estudio bíblico haya mejorado sustancialmente. Así que echémosle ganas. Yo voy a procurar echarle ganas también y usted échale ganas para que pueda aprender. Yo voy a hacer lo mejor que pueda en tratar de enseñar y ustedes lo mejor que pueden tratar de aprender. Ok, estamos hablando de hermenéutica, de principios de interpretación bíblica. Esta es la segunda lección que iniciamos el día de hoy. Si usted recuerda un poco de lo que vimos la semana pasada, estuvimos hablando acerca del concepto de hermenéutica, de dónde viene el término hermenéutica, por qué es que se aplica de esa manera, lo vimos en algunos pasajes, vimos pues algunas cosas introductorias en cuanto a la hermenéutica. Después de eso estuvimos hablando también de un tema más práctico que tenía que ver con el método inductivo de interpretación y decíamos que era lo básico. Y cuando digo lo básico no me refiero a que sea algo que va a ser insignificante, no, al contrario, es básico porque es fundamental. Va a ser algo que le va a servir para todo el estudio bíblico. Probablemente usted ya estudia la Biblia y ya tiene su manera de hacerlo, pues esto le va a ayudar. Y si usted no está aplicando estos conceptos y lo empieza a hacer, mi hermano, seguramente le va a ayudar grandemente a, a que todo vaya mejor cuando usted estudie la palabra. Entonces, mencionamos 3 principios básicos del estudio inductivo, que es observación, interpretación y aplicación. Si tuvo chance
repasar un poquito durante la semana o leyó, bueno, fueron 2 semanas realmente porque tuvimos una de feriado. Si tuvo chance de ver un poco, usted recordará que dijimos que cada una de esos puntos, de esos pasos, lo que hacen es responder a una pregunta. La observación responde a la pregunta ¿qué dice el pasaje? Ahí no hay interpretación, es solamente observar, y es donde estuvimos en la semana pasada. De eso se trató el ejercicio que tenían que hacer, y de eso vamos a seguir hablando el día de hoy también, posteriormente. Luego vamos a hablar de la interpretación, que en ese punto lo que tratamos de hacer es responder qué significa el pasaje o qué quiere decir el pasaje. Mientras que en aplicación, que es el último punto que enfatizamos eso, que regularmente buscamos aplicar de una vez el pasaje a nuestra vida sin haber pasado por los otros 2 pasos previos, y entonces terminamos aplicando mal. Y la aplicación es el resultado de una correcta interpretación. Si yo interpreto mal, la aplicación va a ser mal. Y para interpretar correctamente, antes tengo que observar cuidadosamente el pasaje, porque si no lo hago con cuidado desde el principio, me voy a saltar cosas, voy a obviar cosas, voy a pensar que el pasaje quiere decir una cosa cuando realmente está hablando de otra. Entonces, esos son los 3 pasos: observación, interpretación y aplicación. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué quiere decir el pasaje? ¿Y qué significa para nosotros el pasaje? De eso se tratan esos 3 puntos o esos 3 pasos en el método inductivo. Estuvimos hablando de todo eso la semana pasada. El día de hoy pues les envié unas hojas que yo espero que quizá la mayoría pudieron imprimirlas. Si no pudo imprimirlas, no se preocupe. De todas maneras, escuche, puede tomar nota en otra hoja y luego transcribir cuando usted tenga chance de imprimir sus hojas, pues puede transcribir ahí sus notas también. El día de hoy vamos a dividir siempre en 2 partes, una parte que es teórica y otra que va a ser mucho más práctica incluso que la segunda parte de la semana pasada o anterior. Así que empezamos con un poco de teoría que resulta necesario realmente cuando hablamos de interpretación bíblica. Y lo primero que vamos a ver el día de hoy es en cuanto al intérprete. Vamos a hablar un poco de quién, por ejemplo, esa sería la primera pregunta: ¿quién puede interpretar la Biblia? Hay opiniones diversas, vamos a decir. Cada persona y cada grupo en particular puede tener una opinión diferente de quiénes pueden interpretar la Biblia. Por ejemplo, si hablamos de la Iglesia Católica, si usted recuerda un poco de ello, a través de la historia, usted recordará que la Iglesia Católica piensa y declara que solo la Iglesia tiene el derecho de interpretar la Biblia. Es decir, que para ellos consideran peligroso el hecho de que los laicos interpreten las Escrituras. Los laicos significan las personas comunes que no pertenecen al clero, ¿no? al cuerpo oficial de la Iglesia Católica. Entonces, para ellos, dicen, es peligroso que alguien que no tiene conocimiento de la Escritura la interprete. Debido a eso, usted recordará que a través de la historia dentro de la Iglesia Católica pues han pasado un sinnúmero de cosas. Dentro de ello, pues por mucho tiempo se quemaron miles y miles de Biblias, copias de la Biblia. Fueron quemadas simplemente porque no querían que las personas leyeran la Biblia. También sabemos que hasta el siglo pasado, poco más de los mediados del siglo pasado, la Iglesia tenía por norma hacer todas sus misas en latín. ¿Por qué? Pues ellos dicen, si hoy les preguntamos, pues ellos van a decir que era porque ese era el idioma universal, pero hasta el siglo pasado no. Tal vez al principio, pero luego quedó así, y quedó así por muchos, muchos siglos. ¿Por qué? Bueno, porque no le interesaba que las personas comunes entendieran lo que se decía, entendieran la palabra.
Y entonces eso nos hace pensar a nosotros, ¿realmente tenemos nosotros el derecho de interpretar la palabra o debiera ser solo algunas personas, por ejemplo, que tengan el don de interpretarla, el don de entenderla y los demás debemos estar solamente callados y esperando a ver qué nos enseñan? Pues le tengo buenas noticias. Si usted es un lector de la Biblia, le gusta leer la Biblia, estudiarla, pues esta es una buena noticia. La palabra realmente, la Biblia, enseña algo diferente de lo que estaba mencionando, porque el mejor camino, dice la Escritura, para conocer al Señor es a través de las Escrituras, es decir, a través de la palabra. Es ahí donde nosotros podemos encontrar el camino para conocer de Jesucristo, para conocer de nuestra salvación, para conocer de Dios. Entonces no hay otra mejor manera. Si usted recuerda en Juan 5:39, ahí el Señor hablando con unos hombres le dice, escudriñad las Escrituras. Y póngale atención y subraye esa parte, escudriñad. Les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas eran personas conocedoras de la palabra, conocían la palabra, pero simplemente no la estaban entendiendo de la manera correcta, no estaban dándose cuenta de que esa palabra que ellos conocían tanto daba testimonio del Señor Jesucristo. Ahora, me llama la atención lo que el Señor les dice, escudriñad. Esa palabra escudriñad, si pudieran cerrar su micrófono, se los agradecería. Solo chéquese si tiene en rojo su micrófono para que cuando necesite hablar, usted lo abre y entonces puede checarlo. Decía, la palabra escudriñar es la palabra araunao, que significa investigar, estudiar, hacer un escrutinio. Eso significa esa palabra. Y habla entonces de un proceso investigativo, escudriñar las Escrituras, que es lo que el Señor Jesucristo les está mandando a hacer, tiene que ver con un proceso de investigación. Es decir, no solo con leer, sino con investigar, con estudiar, con ir a lo profundo, con meterse, no con quedarse por encima, navegando por encima, sino con sumergirse a lo profundo que puede ser la Escritura, porque es ahí donde nosotros encontramos el significado que el Señor ha querido darle a la palabra. En Hechos 7:11, si no lo recuerdo, yo se lo menciono, ahí se menciona a los hermanos de Berea, a los bereanos. Ahí ellos son mencionados como, dice la Escritura, son más nobles o eran más nobles que los de Tesalónica, dice. Y la razón por la que dice que eran más nobles que los de Tesalónica es porque no solo escuchaban la palabra, sino que dice que escudriñaban la palabra. Es decir, cuando el apóstol Pablo o el predicador se iba, ellos iban y se ponían a escudriñar las Escrituras para ver si lo que Pablo o el predicador les había enseñado, a ver si era cierto, a ver si era así. Y la palabra ahí, escudriñar, no es la misma que se menciona allá. Aquí la palabra es anacrino y significa examinar, interrogar. Y cuando hablamos de interrogar, es la misma palabra, por ejemplo, que se nos traduce a nosotros cuando Pilato interroga a Jesús. Recuerda cuando Pilato, después de haberle preguntado muchas cosas al Señor, va y le dice, pues yo ya interrogué a este hombre y no encuentro culpa en él. La palabra que aparece ahí, interrogar, es la misma anacrino, es lo mismo que está diciendo aquí en Hechos que hacían los bereanos. ¿Qué hacían? Interrogar, si se puede utilizar ese término o esa traducción aquí también. Ellos examinaban la palabra, escudriñaban la palabra, cómo la interrogaban. Es decir, es un proceso donde como que se le hace preguntas, ¿no?, a la palabra, y la palabra va respondiendo las preguntas que nosotros nos hacemos. De eso se trata.
Si recuerda también otro pasaje, Pablo le dice a Timoteo que la escritura que conoce desde la niñez, le dice el apóstol Pablo, es útil. Esa es la palabra que utiliza, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ve el propósito que le dice Pablo a Timoteo, porque es útil para hacer todas cosas, pero le da un propósito, le dice, a fin de que el hombre, y obviamente la mujer, porque es un término general, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito entonces de lo que la palabra hace en nosotros? Pues el propósito es perfeccionarnos para que nosotros estemos completamente preparados para hacer lo que el Señor ha dicho en su palabra. ¿Cómo puedo yo obedecer al Señor si no entiendo lo que dice la palabra? Va a ser difícil. Es como que yo intente agradar, bueno, tal vez le pasó, se me ocurre. Iba a decir como que yo intente agradar a mi esposa si no la conociera, pero es lo que sucede, por ejemplo, cuando uno es novio todavía, ¿no? Uno intenta agradar y muchas veces se equivoca. Y se equivoca, ¿por qué? Pues porque no conoce del todo a la otra persona. Conforme vamos conociéndola, aprendemos cuáles son sus colores, qué es lo que le gusta comer, cómo le gusta vestirse, etcétera. Vamos aprendiendo todos los detalles. De igual manera, ¿cómo puedo yo agradar al Señor si no conozco la palabra? Si no conozco o no entiendo lo que Él quiso decir en su palabra. ¿Qué estamos diciendo entonces con todo esto, hermanos? Bueno, que todo cristiano tiene la libertad y el deber de estudiar la palabra. Todos tenemos la libertad, pero también el deber de estudiar la palabra. Y déjeme decírselo así, nadie debe impedirnos el derecho y el privilegio de estudiar la palabra. Y lo pongo así, ni siquiera nosotros mismos tenemos el derecho de quitarnos ese privilegio, ni nosotros mismos. ¿Por qué digo que nosotros mismos? Porque regularmente en el ambiente en que nosotros vivimos, hermanos, ya nadie nos prohíbe leer la Biblia. Simplemente no la leemos por mí. Es decir, yo soy el que evito leer la palabra. Yo soy el que no dedico el tiempo para escudriñar la palabra. Decimos amar a Dios, lo decimos con cánticos, lo decimos en nuestras oraciones, decimos muchas veces que amamos al Señor. Pero ¿cómo vamos a amarle si no le obedecemos? ¿Y cómo podemos obedecerle si desconocemos la palabra? Se dice por ahí que la Biblia es el libro más vendido de toda la historia, y es cierto. Son millones y millones de copias de la Biblia vendidos en muchísimos idiomas alrededor del mundo por toda la historia. Pero también se dice que de los libros que más se venden, la Biblia es el menos leído, porque las personas, de igual manera, miles y miles de creyentes compran y compran Biblias y las tienen a veces coleccionándose en la casa, ¿no? Pero únicamente las compran para almacenarlas, para tenerlas como un adorno quizá bonito en la sala de la casa o a veces abierta en la cabecera de la cama. Muchas veces la Biblia no es más que eso, no es más que un adorno. Y creo que lo importante o lo más importante de realzar acá es el hecho de que nosotros tenemos el derecho de leer la palabra, de escudriñar la palabra, el deber de hacerlo, y no debemos quitarnos ese deber. No basta con ir una vez a la iglesia en la semana, no basta. Vamos a escuchar un sermón de, 40 minutos, pero no hemos dedicado tiempo a escudriñar la palabra. Y el mandato es a eso.
a que escudriñemos la palabra. Y hay que hacerlo, ahí sí que investigando, haciendo todo lo que esté de nuestra parte para lograrlo o lograr comprenderla. Debo cuidarme de algunas cosas, pero en este aspecto yo quisiera mencionar una cosa en particular, de la cual debo cuidarme. ¿De qué debo tener cuidado? Bueno, hermano, primero, la libertad que tengo de escudriñar la palabra, las escrituras, no conlleva el poder interpretarlas según mi propio gusto. Es decir, tengo el derecho de leerla y de interpretarla, pero no tengo el derecho de interpretarla de acuerdo a mi propia voluntad, de acuerdo a mi propio gusto, de acuerdo a mi propia opinión. Porque aunque quienes escribieron la palabra eran seres humanos, nosotros debemos recordar que la palabra no es inventiva de los seres humanos, sino es de origen divino. La palabra que nosotros conocemos, la Biblia, si usted tiene una Biblia ahí en la mano, ese no es un libro común. Bueno, se ve como papel quizá, o si lo tiene en su iPad o donde sea, pues es algo que parece común, pero en realidad ese libro, hermano, es un libro especial. Es un libro dictado por Dios. Es un libro que contiene la palabra de nuestro Dios bendito. Es como la vida emanando desde ese libro. Es muy importante. Si nosotros somos creyentes, la palabra del Señor tiene que tener un lugar preponderante en nuestra vida. Y por supuesto no tenemos el derecho de ocupar como si nosotros fuésemos los autores de la Escritura. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:20 y 21, dice, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Eso significa que si Dios originó la palabra, si el origen de la palabra es Dios, entonces no debemos interpretar en forma antojadiza, imponiendo nuestros propios criterios, nuestras propias doctrinas sobre lo que Dios haya dicho, porque el mensaje es de Dios, el autor de ese mensaje es Dios. Entonces, lo que menos importa cuando yo hablo del mensaje de la palabra es mi opinión, eso es lo que menos importa. Lo que yo pienso, lo que yo quiero decir, no puede tener más peso que lo que Dios quiso decir. Lo importante en la palabra es lo que el Señor quiso decir cuando mandó a escribir lo que nosotros tenemos hoy en la palabra. Por todo lo contrario, nosotros debemos respetar el mensaje que el Espíritu Santo quiso transmitir cuando mandó a inscribir, cuando inspiró a alguien para que escribiera cualquier pasaje en la palabra. Alguien leía hace unos días, alguien decía algo así como, nunca debo empezar con la conclusión ya definida. Y a lo que se refería es, nunca podemos tomar un pasaje en la Escritura, empezar a leerlo o empezar a estudiarlo con la conclusión ya metida en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque a veces tenemos ya la enseñanza que traemos de décadas quizá, ya la traemos definida en nuestra cabeza. Y entonces perdemos la oportunidad de encontrar lo que el pasaje quiere decir, quiso decir. Porque si el hermano que me enseñó se equivocó, entonces lo que yo pienso es equivocado. Y no le estamos dando chance al autor del libro. Le damos más chance al que predicó, le damos más chance al que yo escuché o al que le creo, que al mismo Dios
que hizo esa escritura. Entonces nunca debo comenzar un estudio pensando que ya sé de qué va a hablar el pasaje. Eso es un completo error, porque entonces voy a ver el texto solo para encontrar apoyo de lo que yo quiero decir. Y eso no es exégesis, eso no es exégesis, eso no es hermenéutica. No sé si recuerda, pero la semana anterior mencionaba la exégesis ek. La partícula ek significa sacar, y entonces exégesis significa sacar el significado del texto. Tengo el texto y saco del texto el significado. Eso es exégesis. Pero si yo le meto al texto, eso no es sacar, eso es meter. Y hay otro término en hebreo, en griego, perdón, que es eis. Y entonces dice, eso no es exégesis, eso es eisegesis, es decir, eso es meterle significado al pasaje. El pasaje dijo una cosa, pero a mí no me importa. Yo voy a meter lo que yo quiero decir en ese pasaje. Y créame, mi hermano, hay muchos el día de hoy que atropellan la palabra. Agarran un texto con una aplanadora, ¿no? Si usted escucha mensajes en televisión, en YouTube, en la radio, donde sea, se va a topar con mucho de esto. Muchos mensajes muy bonitos. Dicen cosas muy inspiradoras, dicen cosas, qué sé yo, motivacionales para los creyentes, pero no dicen lo que dice el pasaje. Es decir, cuando usted realmente examina el pasaje no está hablando de eso, habla de otra cosa. Y entonces eso es irrespetar a la palabra del Señor, porque el mensaje importante no es lo que yo quiero decir, sino lo que la palabra dice. Le pongo un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un día un padre escribió una nota, y en la nota decía esto, decía: me sentiría dichoso de que mis hijos tengan la oportunidad de ir a la universidad, tener una buena educación y que puedan llegar hasta donde ellos quieran. Pues esa es una nota buena, inspiradora, le escribió el padre, y luego la nota se quedó en la mesa, ahí donde él estaba escribiendo, ¿no? Llegó su hijo, un hijo de unos 9 años, llegó, vio la nota, la tomó y la leyó. Y pues trató de entender lo que el padre quiso decir ahí, ¿no? Y entonces llegó su hermanita, ¿no? Unos 6 años. Y le pregunta, ¿y qué dice la nota? ¿Qué dice el papel? Y su hermano le dice, pues es de mi papá. Y dice que quiere que vayamos a la universidad. ¿O sí? Le dice. ¿Y cuándo quiere que vayamos? Pues no sé, le dijo el muchacho. Pero dice que estaría muy feliz si nosotros vamos a la universidad. Y entonces la niña le dijo, ¿y por qué no vamos? Ahorita, le dice. Pues sí, vamos y regresamos rápido. ¿Y a qué universidad dice que quiere que vayamos? Pues dice que a donde nosotros queramos, solo que vayamos en carreras. Ok, entonces vamos. Y se fueron. Fueron a buscar la universidad. La pregunta aquí es, o las preguntas que pudieran surgir son, ¿hubo buenas intenciones en los niños? Yo diría que sí. Tenían buena intención de agradar a su papá. ¿Querían ser obedientes? Pues sí, querían serlo. La pregunta es, ¿estaban haciendo lo que el padre quería? La respuesta es no. ¿Sirvió de algo el hecho de que ellos fueran ese día a la universidad? La respuesta es no, porque esa no era la intención del que escribió la nota. El padre escribió en un contexto muy, muy diferente. Eso es lo que nos pasa muchas veces. Si nosotros tomamos un pasaje, lo sacamos de contexto, no entendemos lo que dice el pasaje y solo lo interpretamos infantilmente,
pensando que ya entendimos lo que Dios quiso decir. Y entonces vamos y empezamos a hacer cosas, y son cosas que no tienen mala intención, pero muy probablemente vamos a estar haciendo cosas que no son las que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿De qué depende entonces? Es crucial que yo aprenda a respetar lo que la palabra dice, lo que el autor quiso decir, lo que Dios quiso decir. Eso es muy, muy importante. Ok. Tercer punto. Seguimos hablando del intérprete. ¿Cómo debe ser un estudiante de la Biblia? Ya nos corrió un poquito el tiempo y no voy a mencionar. Ahí sí, le puse un listado de cosas. Ahí dice: necesita tener vida espiritual, tener una vida de oración, necesita tener humildad, responsabilidad objetiva, aplicar las reglas de interpretación, ser amante de la verdad, paciente en el estudio, tener una actitud de compromiso, tener un espíritu de mediador. Quizá voy a tocar algunas, pero quisiera resumir todo. Yo no sé si usted recuerda, en 1 de Timoteo 4:12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Timoteo era un discípulo de Pablo, era un muchacho que estaba aprendiendo a ser líder en una iglesia, a ser pastor en una iglesia, o a pastorear, mejor dicho, una iglesia. Estaba aprendiendo a hacer ese trabajo espiritual dentro de la iglesia, donde iba a tener que predicar mucho. Pero ahí en 1 Timoteo 4:12, haciendo referencia a la juventud que tenía y cómo algunos pudieran despreciar esa juventud, Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Pero ¿cómo vas a hacer para que ninguno tenga en poco tu juventud? Lo que tienes que hacer es esto: sé ejemplo de todos los creyentes. ¿Sé ejemplo en qué? En palabra, y ustedes quizás se lo saben de memoria. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza, le dice el apóstol Pablo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo acá? Cualquiera que ocupa la posición de poder enseñar la palabra, mi hermano, deberíamos seguir el consejo que está dando el apóstol Pablo acá. Debe ser una persona que sea ejemplo para los demás, en conducta, sí, pero también en carácter, también en lo espiritual. No debemos, y no podemos ser personas que estemos al frente, y cuando estamos al frente parecemos personas santas, pero cuando estamos bajo de ahí o abajo del púlpito, nos convertimos o nos transformamos en algo completamente distinto. Nosotros debemos ser ejemplo de todos nuestros hermanos en conducta, en carácter, en lo espiritual. Debo ser ejemplo para todos ellos. Y por eso es que necesito tener una vida espiritual, porque estamos tratando un libro que es espiritual, que tiene un origen divino, viene de Dios. Y entonces yo, que voy a interpretar la palabra y que tal vez la voy a enseñar o se la voy a tratar de transmitir a otra persona, pues debo tener una vida espiritual. ¿Cómo? Debo ser un hijo de Dios. Y si soy un hijo de Dios, mi corazón debe estar nutrido con la palabra, y debe estar nutriéndose también todos los días con la palabra. Debiera yo ser una persona que no paso por alto el estudio de la palabra. Debo tener una vida espiritual, debo tener una vida de oración, porque si no oro, si no le pido al Señor, ¿cómo voy a depender de Él? Qué rico es poder cerrar los ojos, pedirle al Señor por algo y luego recibir una buena noticia de que lo que hemos pedido el Señor lo ha hecho. Pero ¿cómo vamos a ver eso si no se lo pedimos? El creyente, el que está pidiendo por la iglesia, el que está pidiendo por un grupo de jóvenes, de niños, de lo que sea, donde está enseñando, pues es un creyente que tiene la fe de que Dios puede hacer algo a través de él, y está constantemente pidiéndole al Señor por eso. Necesitamos ser humildes también.
todos sabemos que donde hay soberbia, el Espíritu Santo se aleja. Si nosotros somos humildes, el Espíritu Santo dice que entonces nos exalta. Y no es que andamos buscando eso, pero lo que buscamos es que el ministerio que hagamos se levante, se ponga en alto. Pero ¿cómo va a suceder eso? No va a suceder si yo me pongo orgulloso. Va a suceder por medio de la humildad. Todo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es que si queremos ser grandes en el cielo, tenemos que ser pequeños acá. Tenemos que ser servidores de los demás. No hay tal cosa como un predicador que está por encima de todos, con el cual no se puede hablar, con el cual no se le puede dar la mano el domingo porque no está en otro nivel. Eso no debería existir. Yo sé que existe, pero no debería existir. Porque el que enseña la palabra debe ser una persona humilde, una persona que se da a los demás, que puede estar con los demás, que convive con las personas a las cuales les enseña. Debe tener también la responsabilidad objetiva. Eso significa que pensar que no son sus opiniones las importantes, sino que va a transmitir no lo que él quiere, sino lo que Dios enseña en la palabra. Y para eso tiene que ser muy objetivo, porque hermano, el corazón nos tienta para decir lo que nosotros queremos decir. Pero la palabra del Señor es la que tiene promesa de vida eterna, no mi palabra, no lo que yo diga. Es la palabra del Señor lo importante, entonces tengo que aprender a respetar lo que el Señor dice en su palabra. Debe aplicar las reglas de la interpretación, vamos a estar hablando de eso, no voy a mencionar nada. Debe ser amante de la verdad. ¿Ama usted la verdad? Debe amar la verdad. La palabra de Dios es verdad, pero es verdad en su concepto, en lo que Dios quiso decir, no en lo que yo quiera decir. Y entonces debo aprender, y yo miro con tristeza a veces, muchos cristianos hoy en día que se dejan llevar por un mensaje bonito, atractivo, chistoso, jocoso, entretenido, motivador, pero que no tiene palabra. Esa para mí es una de las mayores tristezas en nuestro mundo el día de hoy. Y digo en nuestro mundo cristiano, ¿no? Porque estoy hablando de gente cristiana. Nos conformamos con mucho menos que la verdad. Nos conformamos muchas veces con buenas anécdotas, con buenos chistes, con ser entretenidos, ¿no? El que predica la palabra debe ser un amante de la verdad, debe amar la palabra. Ese es un requisito indispensable para aquel que quiere predicar la palabra. Debe ser paciente en el estudio. Mi hermano, escudriñar las Escrituras lleva tiempo, ya lo dijimos. Debe ser un proceso propio que usted lleva a cabo en forma directa. Mire, yo sé que muchas veces podemos leer un libro y nos va a inspirar para hacer un sermón sobre tal cosa. Y está bien, todo eso es válido, ¿no? Podemos leer comentarios, podemos leer libros, podemos alimentarnos de todas esas fuentes, está bien, ¿sí? Pero ese no es el alimento principal del predicador. El alimento principal del predicador es lo que él mismo puede sacar de la palabra. Es poder masticar, porque nunca va a ser lo mismo traer algo que otro ya masticó y yo solo lo traigo a los demás porque lo vi en YouTube, porque lo vi en un manual, porque lo escuché o lo leí en un comentario. No es lo mismo. Tengo que aprender que lo más importante es ese proceso que yo tengo con la palabra, porque cuando yo mismo me confronto con la palabra, entonces eso se vuelve mucho más valioso para mí. Y entonces eso es muy importante. Vamos a dejar este tema acá. Me emocioné ahí hablando, ¿no? Perdón. Y vamos a pasar a algo más práctico, ¿no? Este es el ejercicio que usted y yo hicimos durante la semana.
y quisiera que lo vea, ¿no? Solo voy a dar las respuestas y le voy a dar los tips, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Déjeme decirle que no todos, pero sí la mayoría mandaron su tarea. Y le aplaudo por haberlo hecho, por el compromiso de hacerlo, ¿no? Qué bueno, la disciplina de poder cumplir con lo que nos tocaba hacer. Sin embargo, debo decir que de todas las tareas que leí, ninguna estaba 100% bien. Y yo sé que ahorita todos estarán haciendo, ¿cómo? La mía sí estaba bien. Sí. No encontré ninguna que estuviera 100% bien hecha. Y déjeme decirle que yo lo entiendo, porque hice el examen y no le expliqué algo que le voy a explicar ahora. Usted puso quizá bastante atención al pasaje, pero mi intención era que usted aprenda a entrenar su mente para notar todos los detalles en lo que usted lee, porque de eso se trata el observar. Y entonces empezamos a ver, notaron el pasaje, lo leyeron cuidadosamente y contestaron de acuerdo a lo que leyeron. Notaron el pasaje, pero me temo que muchos no notaron del todo las preguntas, es decir, no prestaron del todo atención a cómo estaban elaboradas las preguntas. De un inicio le digo, no todos sacaron, o ninguno sacó 100. La primera decía, Jesús va caminando por ahí, es falso. Claro que era falso. Ahí dice que Jesús iba pasando. Luego, Mateo vio a Jesús que estaba sentado en el banco de los impuestos. La respuesta es falsa. Mateo no vio a Jesús. Jesús vio a Mateo. Jesús vio a Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. También es falso. ¿Por qué? Porque dice la pregunta o la afirmación dice que estaba sentado en el banco y realmente el pasaje dice que estaba sentado al banco. Solo quise torcer un poquito su entendimiento ahí para ver si captaba el hecho y muy pocos lo captaron. ¿Por qué? Porque cuando decimos sentarse en el banco nos imaginamos un banquito, ¿no? Donde está sentado, pero aquí está hablando de la organización, vamos a decir, donde se recaudaban los impuestos, no de un banco de madera, por ejemplo. Era falso. Uno de los discípulos le dijo a Mateo que siguiera a Jesús. La respuesta es falsa también. No fue uno de los discípulos que le habló a Mateo. Jesús tiene una plática con Mateo en la cual le invita a seguirle. Es falso. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna plática. Realmente el Señor solo le ordena a Mateo, ay, sígueme. Y aquel le siguió. Entonces no hubo ninguna charla ahí. Mateo no quiso seguir a Jesús, pues obviamente es falso, sí quiso. Mateo guardó su banco, sigo jugando con esa mentalidad del banquito, ¿no? Mateo guardó su banco antes de seguir a Jesús, no se refiere a un banco de madera, no guardó su banco, no decía, el pasaje no decía eso. En la casa muchos fariseos y pecadores se sentaron con ellos en la mesa. Falso. ¿Por qué? Porque no eran fariseos y pecadores. Los que estaban sentados a la mesa no eran fariseos y pecadores. Los publicanos preguntaron por qué Jesús comía con fariseos y pecadores. No, es falso también. ¿Por qué? Porque no fueron los publicanos los que preguntaron. ¿De acuerdo? La décima es falsa también. Los fariseos preguntaron a Jesús ¿por qué comía con publicanos y pecadores? Es falso. ¿Por qué? Porque no le preguntan a Jesús, le preguntan a sus discípulos. Es falso. 11. Jesús admite su error de sentarse con pecadores. Eso también es falso, no sucede en el pasaje. 12. Estaban comiendo en la casa de Mateo. El pasaje no lo dice. Yo sé que ya estudiando e interpretando algunas cosas se puede llegar a esa conclusión, pero el pasaje no lo dice. Y como solo estamos observando lo que el pasaje dice, realmente el pasaje no lo dice. Entonces, si no lo dice, por el momento es falso.
no lo dice el pasaje. Entonces, si se da cuenta, todas las respuestas eran falsas. Si tuvo alguna por ahí como verdadera, se equivocó, pero no fue el único, hermano. Todos se equivocaron en una o en otra, pero la idea era que aprendiera a notar el pasaje, pero muchas veces no se percató de que la pregunta también tenía ahí su puntito, ¿no? Para prestar atención en ella también. Ahora, ¿cómo debemos observar? Lea cuidadosamente, así es como debemos observar. Eso significa que debe leer repetidamente, con paciencia, notando cada palabra, anotando cada cosa que descubra. Y lea, esto es bien importante, lea como si fuera la primera vez que le va a leer ese texto. Se recuerda que la semana pasada o anterior dijimos que muchas veces nos acostumbramos a leer y ya leemos sobre las palabras. Ese es un error. Aprenda a leer cada vez que lee la palabra como si fuera la primera vez. No espere, no se imagine lo que viene por delante, no se lo imagine, espere a que llegue su momento para entender y leer lo que dice la palabra. En segundo lugar, responda preguntas. Podríamos quizá nosotros elaborar un listado de preguntas y casi todos los cursos de este tipo enseñan eso. Le van a dar 6, 5 preguntas que deben ser respondidas. Sin embargo, mi posición no es esa, al menos yo no acostumbro a hacerlo así y le voy a sugerir lo siguiente. En vez de hacer o tener un montón de preguntas fijas que debemos hacerle a cada pasaje, porque van a haber pasajes que no van a responder a esas preguntas, entonces es mejor leer el pasaje y preguntarnos qué preguntas responde el pasaje. ¿Qué preguntas responde el pasaje? Y entonces cuando empezamos a ver a qué preguntas responde, ahí sí podemos notar ya ciertos detalles. Usted va a notar, por ejemplo, si nos habla, nos dice quién, es decir, nos menciona personajes, entonces hacemos esa pregunta. Si nos dice cuándo, alguna hora, un día, una ocasión, etcétera, pues nosotros anotamos. Nos dice dónde, nos da lugares, nombres de lugares, etcétera, pues también lo anotamos. Nos dice cómo, pues esa es otra pregunta que podemos responder. Nos dice por qué, se repiten palabras, a veces no notamos eso, pero hay palabras, especialmente hay pasajes donde la repetición de palabras puede ser muy importante. Y si encuentra palabras desconocidas, eso también lo tiene que anotar. Si usted encuentra una palabra y dice esto no sé qué significa, pues anótelo. Ok, a continuación tenemos este pasaje donde vamos a practicar, porque creo que no hay mejor manera de practicar, no hay mejor manera de aprender que practicando. Aquí tenemos un pasaje en Hechos capítulo 3 y son 10 versículos, son varios versículos, pero yo quisiera que usted tome ese pasaje, si tiene su hoja lo puede ir leyendo ahí, o si tiene su Biblia, busque una Reina Valera del 60. La próxima semana vamos a hablar por qué estamos usando regularmente la Reina Valera del 60, pero puede tomar una Reina Valera del 60 porque va a tener lo mismo que está en la pantalla y lo mismo que usted tiene en su hoja. Entonces, así respondemos las preguntas correctamente. A través de esto yo le voy a dar un ejemplo más o menos de lo que yo haría cuando voy leyendo un texto. Y espero que eso le sirva y usted me va a ayudar a decidir. Usted tiene una serie de preguntas ahí y al final o a la par de cada pregunta tiene sí o no. Y entonces yo quisiera que usted anote en cada una de esas preguntas si el pasaje dice eso. Por ejemplo, la primera dice, ¿quién está escribiendo? Si lo dice el pasaje, circule el sí. Pero si no lo dice el pasaje, usted va a poner que no. Entonces, esa es la manera. Esto la puse como ejemplo de lo que vamos a ir haciendo a través de este pasaje, pero el pasaje lo vamos a ir leyendo juntos nosotros. ¿De acuerdo?
Y entonces, solo vamos a leer un poquito, vamos a leer hasta el versículo 2 nada más. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. ¿Qué preguntas podemos ir haciendo? Bueno, en primer lugar, la pregunta de ejemplo dice, ¿quién está escribiendo? ¿Lo dice el pasaje? Pues yo en la pantalla le voy a ir poniendo las respuestas. Y la respuesta a la primera pregunta es ¿a quién está escribiendo? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque tendría que ir a buscarlo al inicio del libro para saber quién está escribiendo. Y de hecho usted está comprometido a hacerlo. Pero el pasaje donde estamos leyendo ahorita, pues no dice quién es el que escribe. ¿De acuerdo? Pero podemos hacernos esa pregunta. ¿Quién está escribiendo? Ok. Segunda pregunta. Y yo quisiera que ahorita se sienten la libertad de abrir su micrófono. Abra su micrófono. Solo mi esposa Pau, que está aquí a la par mía, no puede porque habría feedback aquí. Pero los demás, abra su micrófono. Y entonces vamos respondiendo. No tenga pena en decirlo en voz alta. Solo diga sí o no. ¿De acuerdo? Y si yo le pregunto algo más, pues entonces usted me dice. La número 2 dice, ¿quiénes subían juntos? ¿Dice el pasaje quiénes subían juntos? Sí. Sí. ¿Quiénes subían juntos? Pedro y Juan. Ese es un punto que está definido ahí. Número 3. ¿A dónde subían? ¿Lo dice sí o no? Sí lo dice. Subían al templo. Eso es lo que dice. Número 4. ¿A qué hora subían? Sí lo dice y dice que subían a la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? ¿Lo dice el pasaje? Sí, la hora de la oración. La hora de la oración. Ok, en este momento el sentido de mi pregunta, ¿cuál es la hora novena? Lleva el sentido de entender si la hora novena es mi misma hora novena. ¿Es la misma hora que yo entiendo como novena o no? ¿Lo dice el pasaje? Pues la verdad es que no lo dice. Tendría que investigarlo, ¿no? Porque no nos explica cuál es la hora novena en lo que está diciendo aquí Lucas, que es el que está escribiendo este pasaje. Número 6. ¿Cómo se le llama a esa hora? A la hora novena. El pasaje lo dice y es la de la oración. De acuerdo. Número 7. ¿Quién era traído? Era un hombre cojo. Sí lo dice. ¿Quién lo traía? ¿No lo dice? ¿Perdón? Yo creo que me salté una pregunta, ¿verdad? Sí, la número 8. La número 8. ¿Desde cuándo era cojo? Ya le puse ahí la respuesta. De nacimiento. Era cojo de nacimiento. ¿Quién lo traía? Esa es la siguiente pregunta. Pues el pasaje simplemente no lo dice. ¿Se recuerda que le dije que es importante que cuando nosotros estamos leyendo el pasaje, aprendamos a notar las cosas que dice, pero al mismo tiempo notemos también las cosas que no dice? Y a veces las cosas que no dice son bien importantes. Entonces hay que tomarles nota también, ¿verdad? Lo que yo quiero que note hasta el momento, vamos por la número 9.
he hecho 9 preguntas de un parrafito del pasaje. De todo el pasaje voy a hacer 38 preguntas, que fue lo que hice, y se pudieron haber hecho más. Pero lo que yo quiero que note es que, cada pregunta lo que va haciendo es resaltando cada detalle que nos va dando. ¿Por qué? Porque eso me hace que mi mente empiece a notar cosas que antes no había notado. Y entonces estamos ahí sí que interrogando el pasaje, ¿no? Le estamos diciendo, hey, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Dijiste esto? Sí lo dijiste, dijiste esto. ¿Dijiste esto? No, no lo dijiste. No lo dices ahí. Entonces anoto ahí que no lo dice. Esa es la manera en que vamos haciendo este cuestionario. Y si se da cuenta, pues todas las preguntas son diferentes, pero son preguntas que se responden o no se responden en el pasaje. La número 10 dice, ¿lo traía una o más personas? ¿Perdón? ¿No dice? ¿Lo traía uno o más personas? ¿No dice? Levanten la mano todos los que dicen que no dice. ¿Se da cuenta cómo se da cuenta cómo una pequeña palabrita puede ayudarnos a descifrar algo? Porque ahí dice que lo ponían. Sí. Dice que lo ponían, y si dice que lo ponían, eso es plural. Es decir, habla de varias personas. Ok. Sí lo traía entonces, lo traía. Número 11. ¿Dónde lo ponían? ¿Dice dónde lo ponían? Sí dice entonces. Lo ponían a la puerta del templo. Número 13. ¿Cómo se llamaba 12, perdón. ¿Cómo se llamaba el templo? Ok. Aquí tenemos discrepancia de opiniones, ¿no? En realidad está hablando de la puerta. Y entonces, ¿cómo se llamaba el templo? El templo no tenía nombre. Allá por donde nosotros vivíamos, en mi país, había una iglesia que se llamaba La Hermosa. Templo La Hermosa. Era un error interpretativo, ¿no? Habían interpretado mal y entonces le habían puesto ese nombre al templo. Templo La Hermosa, decían. Y entonces la respuesta es, pues, ¿cómo se llamaba el templo? No dice. Ahí no dice, porque el templo pues simplemente no tenía nombre. Número 13. ¿Cómo se llama la puerta? Esa sí se llamaba La Hermosa. La Hermosa. Número 14. ¿Para qué lo ponían allí? Pues sí dice, ¿para qué lo ponían? Dice que para que pidiese limosna. Número 15. ¿En qué posición lo ponían? Es decir, ¿lo ponían sentado, acostado, de cabeza? ¿Dice el pasaje? ¿No dice? Ok. Se los doy por válido ahorita. No dice por ahora. Por ahora. Cuando lo descubra me lo dice. ¿Ok? Tenía que sentarse porque estaba cojo, no se podía quedar parado mucho rato. Pero podría estar acostado también. Cuando se cansaba de estar sentado. Número 16. ¿A quiénes les pedía limosna? ¿Dice el pasaje? A la gente que entraba.
a los que entraban en el templo. A ellos les pedía. Número 17. ¿Quién vio a quién primero? ¿Dice ahí el pasaje quién vio a quién primero? El hombre vio, Sí, vio a Pedro. pero Juan estaba por entrar. ¿Quién vio a quién entonces? El hombre. ¿Qué hombre? El hombre cojo. Ok, sí dice el pasaje que puse el ciego ahí, hermano, pero el ciego soy yo. Es el cojo. Perdón. Es intencional para que se ría un poquito. No es cierto. El cojo vio a Pedro primero. Eso es lo que dice el pasaje. Ok. Número 18. ¿Qué iban a hacer Pedro y Juan? Dice el pasaje. A participar en el servicio de oración. Ajá, iban a orar, podría decirse, al servicio de oración. Ok, pero el pasaje solo dice que iban a entrar al templo, ¿no? Ya el hecho de que van a participar en la oración, pues ese ya es parte de la interpretación que hagamos, ¿no? Por el momento solo estamos observando y dice que iban a entrar al templo. 19. La respuesta es que sí dice que iban a entrar al templo. La 19, por otro lado, dice ¿a qué iban al templo? ¿Lo dice el pasaje? ¿Lo dice o no lo dice? No, pero ya lo imaginamos nosotros. Nos imaginamos, pero recuerde que no debemos sacar conjeturas antes de ver todo. Nos estamos imaginando, pero todavía no tenemos la respuesta. El pasaje no nos ha dicho. Démosle chance al pasaje a ver si nos dice a qué iba. Por el momento no dice. Pregunta 20. Exacto. Hay quienes van a la iglesia a dormir. Especialmente en el tiempo de oración, ¿no? Entonces no necesariamente se cumple. Número 20. ¿Qué les rogó el cojo a Pedro y a Juan? Le pidieron dinero. Limosna. Pues nos vamos a quedar con la palabra limosna porque es lo que dice el pasaje. Luego, si no entendemos lo que es limosna, cuando estemos interpretando vamos a ir a investigar qué es limosna. ¿De acuerdo? ¿A qué se refirió Lucas cuando dijo ahí que les pedía limosna? Pero por el momento solo nos dice que es limosna. Número 21. Número 21. ¿Quién le habló al cojo? ¿Pedro o Juan? Sí dice y fue Pedro, ¿no? Fue Pedro. 22. ¿Qué hizo Pedro antes de hablarle? Miró a los ojos. Ok, fijó en él los ojos, dice, ¿verdad? Podríamos decir lo miró fijamente, eso es lo que podemos entender. Número 23. ¿Qué le dijo Pedro al cojo? ¿Lo dice? Le dijo, míranos. Le dijo, míranos. Número 24. ¿Qué esperaba el cojo? Recibir algo. Dice que esperaba algo. Muy bien. Algo de dinero. Es importante notar lo que dice el pasaje y no lo que yo me estoy imaginando. Usted ya se está imaginando dinero. ¿De acuerdo? Pero en el pasaje, ¿qué dice? Recibir algo. Lo que estaba esperando era recibir algo. Eso es lo que dice el pasaje. Y algo puede ser dinero, sí, pero puede ser comida, puede ser otra cosa.
Entonces, él lo que quería era recibir algo de ellos. Número 25. ¿Qué dijo Pedro que no tenía? Sí, fíjese que por alguna razón ustedes tienen la misma tendencia que yo. Siempre digo oro ni plata, pero el pasaje realmente dice ni plata ni oro. No sé por qué siempre hacemos ese cambio de palabras, o la mayor parte de veces, ¿no? Si hablamos de este pasaje, casi siempre vamos a decir oro y plata, y realmente Pedro dice primero plata. Dice, no tengo ni plata. Pues falta la interpretación. ¿En qué se dice? Pues falta la interpretación. Es lo que dijo Pedro. Nosotros lo estamos diciendo al revés de como lo dijo Pedro. Por el momento solo estamos notando lo que Pedro dijo. Y lo dijo plata ni oro. Número 26. ¿Especifica Pedro lo que tenía? No. Pero lo que tengo Plata y oro. no traía plata y oro. No especifica. No, pero le mandó. Bueno, pues no lo dice. Pedro solo dice, lo que tengo te doy. No tengo esto, pero lo que tengo te doy. Oí la voz de hermano Choy por ahí, pero no le entendí lo que dijo. Se fue. Ya no quiso hablar. Por el momento no nos dice, y va a ser parte de la interpretación a qué se refería Pedro cuando él dijo, pero lo que tengo te doy. Estaría hablando del poder que el Señor había puesto en él. Estaría hablando de la autoridad que tenía al mencionar el nombre de Jesús. Pues eso ya es parte de la interpretación. Todavía no vamos por ahí. Ahorita solo estamos buscando lo que dice el pasaje. ¿Ha notado detalles que no había notado antes? Yo espero que sí. Yo espero que sí, porque después va a practicar usted solito con otro pasaje y tiene que aprender a hacerle todas estas preguntas al pasaje. No estas mismas, sino las que usted vaya anotando ahí. Número 27. ¿Qué nombre invocó Pedro? Jesucristo de Nazaret. En algún momento, cuando usted recuerde este pasaje, después de unos días, va a decir en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Pedro no dijo así. ¿Qué es lo que dijo? Dijo Jesucristo de Nazaret. Ahí van surgiendo preguntas que no son del pasaje, que no son de observación, sino de interpretación, pero usted ya las tiene metidas en la... ¿Por qué utiliza el nombre Jesucristo y no Jesús? ¿Sí? Esas son preguntas de interpretación, no son preguntas de observación, pero usted ya se va formando todas esas ideas en su cabeza. Número 28. ¿Qué le dijo que hiciera? Levántate y anda. Sí le dijo entonces. Levántate y anda. Yo ya di la otra respuesta, ¿verdad? Me adelanté aquí. Okay. Número 29. ¿Quién le tomó de la mano? Pedro. ¿No fueron los dos? No, solo Pedro. Solo Pedro. ¿Y cómo saben que fue Pedro? Dice tomándole. Tomándole. Pero es uno que está haciendo. Dijo le levantó. Dijo le levantó. Viene hablando de Pedro y dice le levantó en singular. Le levantó en singular. Eso es singular. Entonces fue Pedro. Fue uno. Fue uno. Número 30. ¿Cuánto tardó el cojo en sanar? En el momento. Así dice. Al momento. Eso significa, bueno, ya me voy a meter a significados, ¿no? Todavía no. Solo estoy observando. Al momento.
Al momento. 31. ¿Qué se le afirmó? Los pies y los tobillos. Sí, dice ahí los pies y los tobillos. Aquí pudiéramos hacernos otra pregunta que pudiéramos habernos hecho al principio. ¿Qué tenía mal? ¿Por qué era que aquel cojo no podía caminar? Pues este versículo dice que lo que se le afirmó fueron los pies y los tobillos. Ah. Número 32. ¿Cuántas acciones realizó el cojo? Cuéntelas. Y saltando se puso en pie. Y anduvo Alabando. 5. 5. 5. 3. Cuéntelas bien. Andó, saltó y alabó. Se pone de pie, anduvo, entró con ellos y alabando a Dios. Son como 7. Nos repite varias. Ya, porque alabar a Dios. Sí, la pregunta es, ¿el pasaje con cuántas acciones describe lo que el cojo hizo? 7. El pasaje menciona 7 cosas. ¿De acuerdo? Se repite saltando, pero el pasaje lo menciona y si lo repite, pues quizás sea algo importante, ¿no? Número 33. ¿Cuántos vieron al cojo andar? todo el pueblo. Sí lo dice todo el pueblo. Número 34. ¿Sabían quién era? ¿Sabían su nombre? Solo le hago pensar, era un hombre que veían quizá todos los días, pero no le sabían el nombre. ¿Okay? Eso es parte de la interpretación, pero no conocían su nombre, no aparece. ¿Cómo lo reconocían? Si no sabían su nombre, ¿cómo lo reconocían? El que se sentaba en la entrada del templo. Entonces ahora sabemos que se sentaba. Lo reconocían como el que se sentaba a pedir limosna en la puerta. La hermosa, ¿no? Ok, muy bien. ¿De qué se llenó el pueblo? Ah, perdón. Nadie ha notado el asunto aquí todavía. ¿Se recuerda que le pregunté hace un rato en qué posición estaba el cojo? Ah, se sentaba. Ahora ya sabemos que se sentaba. Estaba sentado. ¿Cómo lo sabemos? La gente lo reconocía. Ah, ese es el que se sentaba. Ok, ya nos dijo el pasaje que era el que se sentaba. Número 36. ¿De qué se llenó el pueblo al verlo? De asombro y espanto. Asombro y espanto. Ok, de eso se llenaba. Palabras o frases repetidas. No, saltando. ¿Cuántas veces se repite saltando? 2 veces. La puerta del templo, la hermosa. ¿Cuántas veces? 2 veces. Pedro, Juan y el cojo, pues son los personajes y se repiten ahí, ¿no? Perdón, ¿qué más dijo? Limosna. Ok. ¿Cuántas veces se repite limosna? 2 veces. Yo digo que hay más. 3 veces. 3 veces se repite limosna. Hay una que se repite más y ninguno la ha notado.
se repite 6 veces. 6 veces. 6 veces. Templo. La palabra templo, 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 templo. 6 veces se repite la palabra templo. Hay otra importante, que es importante en el pasaje. Luego lo vamos a ver cuando interpretemos un poco el pasaje. Pero por el momento hay que notarlo también. Porque se repite, aunque dicho de diferentes maneras, se repite. Y es la acción de ver. Le voy a poner ahí las respuestas. Yo le puse la hermosa, se repite 2 veces. Templo, 6 veces. Limosna, 3 veces. La acción de mirar se repite 4 veces. Saltar, 2 veces. Alabar, 2 veces. Ok. Si usted nota ahí en su hoja, le pido que practique con otro pasaje. Eso ya no lo vamos a hacer acá. Eso quiero que usted lo haga. Si tiene a su esposo, como veo que algunos están al lado, esposo y esposa, no me manden una tarea entre los dos. Mándenme una cada uno. Porque la idea es aprender a hacerlo por mí mismo, ¿no? Entonces trate usted de hacerlo de la mejor manera, como usted pueda. Van a surgir cosas diferentes a cada uno, no se preocupe. Estamos aprendiendo, algunas cosas se le van a pasar por alto, pero usted no se preocupe. Solo vamos aprendiendo. ¿Cuántas preguntas le va a hacer al pasaje? Las que usted quiera. Sorpréndame la próxima semana. Sí. Usted sorpréndame con un listado ahí de cosas que vio y cosas que no aparecen en ese pasaje. Son versículos del 1 al 11, son 12 versículos que va a poder leer, repasarlo. Si se dio cuenta, ahorita solo leímos una vez el pasaje, pero de una vez íbamos haciendo las preguntas. Como las preguntas fueron guiadas porque las hice yo, pues a usted se le hizo muy fácil, ¿no? Pero ahora le invito a que por favor elabore usted sus preguntas. Vaya interrogando usted al pasaje, vaya preguntándole al pasaje, ¿qué dijo fulano? ¿O quiénes aparecen aquí? ¿Cuál era el nombre de sutano? Etcétera. Lo que usted encuentre ahí que es importante anotar, usted anótelo. Hágale una pregunta y responda a la pregunta. Si se hace una pregunta y no hay respuesta, anótela también. Y ponga, pues no dice. Yo pensé que iba a decir tal cosa, pero no lo dice. A veces ya cuando seguimos leyendo el pasaje, encontramos la respuesta que andamos buscando, como nos pasó hoy. Estaba sentado, pues al principio no lo vimos, pero al final vimos que sí. A veces en el detalle de una terminación, por ejemplo, cuando dice que lo ponían, eso nos dice si eran varios o si era solo uno. Entonces, pequeños detalles nos van a ir ayudando a tener un mejor panorama de lo que el pasaje dice. Recuerde que solo estamos haciendo preguntas de observación. No se pregunte hasta el momento qué significa tal o cual cosa, porque no hemos llegado ahí. Todavía no estamos ahí. Solo estamos observando. ¿Tiene alguna pregunta para la tarea? Sí, tengo una pregunta yo. Dígame, hermano. Vamos a estudiar Hechos 3:1 al 18, ¿verdad? Hasta ahí nomás. No. Es Hechos 5 del 1 al 11. 5, gracias. 5 de... ¿Sabe leer chicken scratches? ¿Perdón? ¿Sabe leer chicken scratches? No, ¿qué es eso, hermano? No lo sabía. La letra de doctor que a veces es... Oh, perdón. No hay que hacérselo type. No, puede hacerlo en letra de doctor. Trate de que sea un doctor que sepa escribir. No importa, hermana. Yo no conozco ningún doctor que escriba muy bien. ¿Podemos hacer una pregunta? Dígame, hermano. Las preguntas que hacemos y las
Sí. Yo quiero que usted, yo solo le puse ahí el sí o no para que usted notara, ¿verdad? Si lo dice o no lo dice, pero y después darle la respuesta si sí lo decía o no lo decía. Pero realmente lo que interesa es hacer la pregunta y poner la respuesta. Si lo dijo, entonces ponemos la respuesta ahí. Si no lo dice, entonces ponemos no dice. No dice. Si usted nota en mis respuestas, yo le puse lo que sí decía, se lo puse en verde y lo que no decía, se lo puse en rojo para que fuera más fácil notar cosas que no decía cuando están en rojo, ¿no? Lo puede hacer con 2 lapiceros ahí, si usted quiere, para que usted también va a notar dónde están las cosas que no dice el pasaje. ¿Otra pregunta? ¿Solo ese les dejé de tarea? ¿Solo ese aparece en su hoja? ¿Me escuchas? Sí, le escucho. ¿Podemos hacer la tarea con estas mismas preguntas para que se nos haga un poquito más fácil? Lo que pasa es, por eso les decía hace un rato, cada pasaje tiene sus propias preguntas. Porque, por ejemplo, usted no le puede preguntar a este otro pasaje quién levantó al cojo. No le puede, porque allá no hay cojo. En el otro pasaje no hay cojo. Pero las que sí ven, ¿dónde van? Por eso, usted tiene que ir haciendo las preguntas de acuerdo al pasaje que está leyendo. Porque si trata de llevarse las mismas preguntas para allá, van a haber preguntas que no van a coincidir. Porque aquí hay preguntas de, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el templo? ¿Cómo se llamaba la puerta? Pero en el otro pasaje no van a aparecer esos detalles, ¿no? Entonces solo vamos a estar haciendo preguntas que no van a tener respuesta. Tengo que hacer preguntas que tengan que ver con quiénes aparecen en el pasaje, lugares que aparecen en el pasaje, etcétera, ¿no? Si aparecen horarios, si aparecen distintos detalles. Si usted quiere... Una pregunta. Otra, dígame, hermano. Te voy a hacer como en la escuela. Profe, ¿para cuándo tenemos día de entregar la tarea? Yo preferiría recibirlas antes del viernes. Si ustedes pueden tener las listas a más tardar el jueves, sería mejor porque se me hace más fácil verlas durante estos días, ¿no? Ya llegado el viernes es un poquito más complicado para mí. Entonces, si puede ser, hoy es lunes, tiene martes, miércoles y jueves, tiene 3 días. Una buena manera de hacer esto es leyendo hoy, por ejemplo, ¿no? Si lo hace hoy, llena unas preguntas y lo deja reposar. Mañana en la noche puede leer otra vez y ver qué le faltó y agregar o quitar si hizo algo mal. El dejar reposar algo regularmente tiene buenos resultados. Si yo lo hago todo de una sola pasada, lo más probable es que se me pasen cosas, que omita algunas cosas que puedan ser importantes, y entonces es mejor dejarlo reposar. Ya cuando uno lo ve con nuevos ojos, dice, oye, ¿por qué pregunté esto, no? Y puede cambiar la pregunta o hacer algo distinto, ¿no? El dejar reposar va a ser beneficioso para usted y para su estudio, para la tarea en sí y para su aprendizaje va a ser mejor todavía. ¿Sí? ¿Hay algún mínimo o máximo de preguntas o es como Le voy a poner un mínimo para que no se conformen, ¿sí? Le voy a poner un mínimo de 30 preguntas. Y de ahí hasta donde usted quiera. 2 tareas? Hermanos, en sus hojas realmente aparecen 2 tareas. ¿Cuál es la otra, Pau? ¿El otro pasaje? 8, 26 al 31. Hechos 8, 26 No se podía. al 31. 8 del 26 al 31. Si al final solo dice que practique con Hechos 8, no está el pasaje ahí impreso, pero ahí dice que practique con ese pasaje.
usted mándeme una tarea, ¿de acuerdo? Y si quiere practicar, si quiere profundizar más, pues entonces practique con el otro pasaje que está ahí. Y si no encuentra cuál es ese otro pasaje, agarre otro pasaje, no importa. Si quiere, practique con un pasaje cada día. Y mándeme las hojas si quiere, de los pasajes que usted quiera. Por el momento me interesa que practiquemos con este que yo le estoy dando. Y luego de eso, pues ya usted mira si hace otro o no le da chance de hacer otro. ¿De acuerdo? Muy bien, no les quiero quitar más el tiempo, hermanos. Agradezco mucho su paciencia. Nos pasamos media hora. Media hora. Pero no se siente. Perdón por ello y vamos a orar. Les invito a cerrar sus ojos.